Mis padres eran muy crueles conmigo. Me trataban como si fuera una hija de otro matrimonio. Un día estaba horneando un pastel y todo estaba hecho un lío. Mi mamá entró a la cocina gritando: «Idiota, ¿por qué destruyes mi cocina?». Me dio una bofetada fuerte en la cara y luego tomó el pastel que había terminado y me lo restregó en la cara. Mi papá, enojado, también gritó: «Idiota, estás perdiendo el tiempo». Después, me echaron de la casa. Decidí vengarme y al día siguiente, la policía estaba en su puerta. Nunca fui el hijo que mis padres querían. Desde el momento en que nací, supe que no era el niño que esperaban. Mi papá siempre quiso un hijo. Soñaba con un niño a quien enseñarle su amor por los deportes, llevar su nombre, pero cuando nací, él escondió bien su decepción, al menos por fuera. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que no era la niña que querían, ni siquiera era su favorita. Ese título lo tenía Emily, mi hermana mayor. Ella era todo lo que mis padres querían en una hija, inteligente, exitosa y con un futuro prometedor en finanzas. Se destacaba en todo desde pequeña. Emily era la estrella de la familia. Cada vez que había una reunión familiar o una visita a los vecinos, mis padres no dejaban de hablar de sus últimos logros. ¿Oyeron que Emily sacó otra vez 10 en su examen de matemáticas? Oh, Emily acaba de ser seleccionada para una pasantía en el banco. Va a ganar más dinero que cualquiera de nosotros. Siempre era sobre Emily. Y yo, bueno, yo estaba allí. Era Sophie, la que nunca podía estar a la altura. No ayudaba que Emily fuera 3 años mayor que yo. Ella siempre tenía una ventaja y, no importaba cuánto lo intentara, nunca lograba conseguir la atención que mi hermana parecía ganar sin esfuerzo. Empecé a sentirme invisible, incluso de niña. Me di cuenta de que cuando hacía algo, nada parecía importar. Podía traer buenas calificaciones a casa o incluso un trofeo de una competencia escolar, pero nadie lo notaba, excepto Emily. Ni siquiera tenía que intentarlo. Siempre la elogiaban por todo lo que hacía. A medida que crecí, aprendí a valérmelas por mí misma. Preparaba mis propios almuerzos, lavaba mi propia ropa y hacía mis tareas sin que nadie me ayudara. Creo que fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que a nadie le iba a importar si tenía éxito o fracasaba. Si quería algo, tenía que salir y conseguirlo por mi cuenta. Pero no siempre fue tan malo. Hubo una cosa que me mantuvo adelante durante todos esos años. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Estaba en la casa de la tía Lily una tarde, cuando me di cuenta de que estaba horneando un pastel. La tía Lily siempre fue tan amable conmigo. Me trataba como si realmente importara. Me quedé junto al mostrador de la cocina observándola medir cuidadosamente los ingredientes, y algo hizo clic dentro de mí. Quería probar que ella me dejara ayudarla, y hasta me enseñó a hacer mi primer pastel. En ese momento, parado junto a ella en la cocina, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de eso, comencé a hornear en secreto, probando nuevas recetas cuando no había nadie en casa. No era muy buena al principio, pero no me importaba. Era lo único que podía hacer y me sentía orgullosa de mí misma. Podía hacer algo que sabía bien, algo que a la gente le gustaba, y por primera vez me sentí bien en algo. Cuando llegué a la universidad, decidí intentar hornear un pastel para mis padres. Quería que me vieran, que me prestaran atención de verdad, y esperaba que tal vez, solo tal vez, notaran el esfuerzo que había puesto en algo que me hacía feliz. Pasé horas en la cocina, siguiendo cuidadosamente la receta que la tía Lily me había compartido. Mis manos temblaban de emoción cuando terminé el pastel y lo coloqué en la mesa del comedor, esperando una reacción, pero cuando mi mamá entró en la habitación, no vi lo que esperaba. Ella apenas le echó un vistazo al pastel y, en lugar de eso, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la cocina desordenada. ¿Qué es todo esto?, preguntó. ¿Por qué la cocina está hecha un desastre? ¿Crees que estás en un restaurante, Sophie? Mi corazón se hundió. Había trabajado tanto, tan duro. Y esa fue la respuesta que obtuve, pero me quedé callada. Mamá se acercó furiosa al pastel, con la cara llena de enojo. ¿Llamas a esto pastel?, se burló, antes de levantarlo de la mesa y, sin previo aviso, frotarme el glaseado en toda la cara. No hay lugar para esto en mi casa. Necesitas concentrarte en tus estudios. No eres cocinera, Sophie. Nunca llegarás a nada en la cocina. Estaba en shock. El ardor de su bofetada aún resonaba en mi mejilla. Y ahora mi cara estaba cubierta de glaseado. Mi papá estaba parado en un rincón de la habitación, sin decir una palabra, pero pude ver la decepción en sus ojos. Era como si acabara de arruinar mi única oportunidad de ganarme su aprobación, y en ese momento me di cuenta de que nunca lo lograría. Mi padre dijo fríamente: «No te necesitamos aquí haciendo líos en nuestra casa. Sal, Sophie, no eres bienvenida». Y así, de repente, me echaron de la casa.
Mis propios padres me habían echado por hacer algo que amaba. No entendía si realmente estaba tan mal tener pasión por la repostería. ¿De verdad era tan inútil ante sus ojos? Pasé la noche en mi auto, llorando, tratando de encontrarle sentido a todo lo que había pasado. No sabía a dónde ir, pero entonces pensé en tía Lily. Ella era la única persona en mi vida que siempre me había hecho sentir que importaba. Agarré mi teléfono, marqué su número y con voz entrecortada le conté todo. «Ven y quédate conmigo», dijo tía Lily, sin dudarlo. «Siempre tendrás un lugar aquí, no te preocupes por tus padres, ellos no saben lo que se pierden». Así que dejé atrás el hogar de mi infancia y me mudé con tía Lily. Ella me dio una sensación de paz, un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Nunca lo había conocido antes y, de alguna manera, su apoyo me dio la fuerza para seguir adelante en mi camino. Mis padres ya habían hecho su elección, y ahora yo iba a hacer la mía. No podía confiar en ellos, así que confiaría en mí misma, con el apoyo de tía Lily. Terminé mi licenciatura en negocios, pero en el fondo sabía que mi corazón no estaba ahí. Hornear era mi pasión. No tenía ningún deseo de ser parte del mundo corporativo, pero seguí adelante porque no quería decepcionar a tía Lily. Sabía que si ella estaba orgullosa de mí, eso me ayudaría a mantenerme firme. Poco a poco, comencé a hornear más y más, y eventualmente tomé un curso de repostería profesional, algo que sabía que me ayudaría a construir la vida que siempre había soñado. Mis padres nunca me llamaron, no se preocupaban por mis sueños, pero tía Lily me ayudó a encontrar el coraje para ser quien realmente era. Así di mis primeros pasos hacia mi futuro. Decidí seguir mi corazón, sin importar cuánto lo odiaran mis padres, pero no sabía que el mayor desafío aún estaba por llegar. Aún faltaba lo más difícil. Después de mudarme con tía Lily, las cosas poco a poco comenzaron a calmarse. No fue fácil, por supuesto. Tenía tantas emociones corriendo dentro de mí, el dolor de ser rechazada por mis propios padres, la ira y el sentimiento de fracaso. Todo eso pesaba mucho sobre mí, pero tía Lily siempre estuvo ahí para apoyarme. Ella nunca me juzgó, simplemente me dio su apoyo y me animó a seguir adelante. No le importaba la aprobación de mis padres. Ella se preocupaba por mí, y por primera vez en mi vida, realmente me sentí vista. Seguí adelante con mi título en negocios, aunque me costaba concentrarme en algo que no me apasionaba, pero seguí porque tía Lily estaba muy orgullosa de mí, y siempre me decía lo orgullosa que estaba de mi habilidad para hornear. «Sophie», me decía, «tienes un don, puedes convertir cualquier ingrediente básico en algo extraordinario». No eran solo elogios vacíos, ella lo decía en serio, y eso marcó la diferencia para mí. Un día, después de terminar mis estudios, finalmente tomé la decisión de hacer lo que realmente me hacía feliz. Me inscribí en un curso de repostería profesional. No fue fácil decírselo a tía Lily, pero sabía que era lo correcto. «Lo estoy haciendo», le dije, con una mezcla de emoción y miedo en la voz. «Voy a hacer que hornear sea mi carrera». Tía Lily sonrió ampliamente y me abrazó. «Sabía que lo harías», dijo. Siempre supe que ella creía en mí, y esa creencia se convirtió en el combustible que necesitaba para empezar. El curso fue intenso, pero me encantó cada minuto. Pasé incontables horas aprendiendo todo lo que pude sobre cómo hornear, desde los pasteles más simples hasta los más elaborados. Todos los días trabajé duro para perfeccionar mis habilidades. Cuando terminé el curso, me sentí segura de que estaba lista para abrir mi propia panadería y finalmente poner mi corazón en algo que me hiciera feliz. Ahorré cada centavo que pude, y con el apoyo de tía Lily, di el paso. Alquilé un pequeño local en el corazón de Chicago y abrí mi pastelería. La llamé Sophie's Sweet Creations. Era mi pequeño rincón del mundo donde podía hacer lo que me encantaba, y esperaba tener éxito. Al principio, el negocio fue lento, pero no me importó, ya lo esperaba. El boca a boca es una herramienta poderosa, y con cada pastel que horneaba, sabía que estaba mejorando. Me aseguraba de que cada creación fuera hermosa y sabía que sabía aún mejor. Poco a poco, comenzaron a llegar más y más clientes, y pronto tuve clientes habituales que regresaban no solo por los pasteles, sino por el toque personal que ponía en todo lo que hacía. Mi tienda empezó a recibir atención en la comunidad local, y eso fue suficiente para seguir adelante. A pesar de mi creciente éxito, no podía decirles a mis padres. No había sabido nada de ellos desde que me fui, y una parte de mí estaba aterrorizada de que nunca lo aprobarían. No quería su juicio, ni su rechazo. No quería que me dijeran que estaba perdiendo mi vida y mi tiempo. Pero, a pesar de que temía su desaprobación, no pude evitar sentirme orgullosa de lo que estaba construyendo. Mientras que Emily, mi hermana mayor, vivía su vida, y por lo que pude ver, todo era perfecto.
Ella se había graduado de una prestigiosa escuela de finanzas y consiguió un trabajo bien remunerado en un banco. Mis padres hablaban de ella constantemente cada vez que los veía. Siempre era lo mismo: ¿oíste que Emily consiguió un ascenso? Ella va a administrar su propio departamento pronto, o Emily ya está siendo reconocida por otros bancos. Todos están impresionados con sus habilidades. Nunca pude escapar. Los elogios de mis padres hacia Emily resonaban en mis oídos todo el tiempo, recordándome que, no importaba lo que hiciera, siempre iba a estar en segundo lugar, pero eso ya no me iba a detener. Tenía mi panadería, mi pasión y la confianza de tía Lily en mí. Eso era suficiente. Trabajaba día y noche horneando pasteles para bodas, cumpleaños y eventos corporativos. El negocio creció más rápido de lo que imaginaba. Incluso algunas revistas locales escribieron sobre mi tienda, lo que ayudó a atraer más clientes. La atención de los medios se sintió surrealista. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba haciendo algo importante. La gente se estaba dando cuenta y finalmente estaba obteniendo el reconocimiento que no venía de mis padres, sino de las personas que apreciaban lo que estaba haciendo. Y luego, un día, mientras estaba terminando un pedido de pastel, escuché algo que hizo que se me cayera el estómago. Estaba viendo las noticias cuando la historia apareció en la pantalla. Era sobre Emily, mi hermana. Había sido arrestada por estar involucrada en un plan de fraude masivo en el banco donde trabajaba. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Emily, la perfecta, la que mis padres siempre elogiaban. Pensé que tenía que ser un error, pero a medida que los detalles se revelaron, la verdad me golpeó fuerte. Emily había sido parte de un equipo involucrado en la malversación de millones de dólares. El arresto fue solo el comienzo de su caída. No sabía qué sentir. Estaba en shock, confundida, tal vez incluso un poco de ira, pero sobre todo no sentí nada. Era difícil de explicar. Siempre había admirado a Emily, Sin embargo, ella estaba involucrada en un escándalo que iba a arruinar todo por lo que había trabajado. Pero aún así, no podía ponerme en contacto con mis padres. No había hablado con ellos en mucho tiempo, y honestamente, una parte de mí se sintió aliviada de que finalmente verían la verdad. Emily no era perfecta, no era la niña dorada que siempre hicieron que fuera, pero la historia no había terminado. Lo peor aún estaba por llegar. Las noticias del arresto de Emily no solo me sacudieron, sino que también sacudieron los cimientos de todo lo que había creído sobre mi familia durante años. Había estado viviendo bajo el peso de sus expectativas, sintiendo que nunca podría estar a la altura de los estándares establecidos por Emily, pero ahora, al ver su caída, se sintió como una especie de justicia cósmica cruel. Ella siempre había sido la niña dorada, a la que mis padres colmaban de amor y elogios, y sin embargo, aquí estaba ella, envuelta en un escándalo criminal. No sabía si debería sentir lástima por ella o simplemente aliviada. De alguna manera retorcida, sentí que había tenido razón todo el tiempo. Ella no era la hija perfecta que mis padres habían hecho creer que era. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. No estaba segura si estaba lista para acercarme a mis padres. Había pasado años convenciéndome de que no necesitaba su aprobación, pero el pensamiento de que ahora ellos, en medio de una crisis, estuvieran buscándome, era difícil de ignorar. Los días pasaron y seguí trabajando, enterrándome en mi panadería. Había construido algo desde cero y ahora estaba prosperando. Mis pasteles eran más populares que nunca y comenzaba a ver los frutos de todo mi arduo trabajo. Estaba orgullosa de lo que había creado, orgullosa de en quién me había convertido, pero incluso en mi éxito, el silencio de mis padres persistió. Un día, mientras cerraba la tienda después de un largo día, vi un número familiar en la pantalla de mi teléfono. Era el número de mi mamá. Dudé por un momento antes de contestar. Sophie, es mamá, dijo con voz temblorosa. Tenemos que hablar. Se trata de Emily. Quería colgar. No quería escuchar sus, por favor. Había pasado toda mi vida siendo ignorada y ahora pedían ayuda después de todo lo que me habían hecho. Pero, una pequeña parte de mí tenía curiosidad, así que me quedé en la línea. Ella ha sido arrestada. Sophie se enfrenta a años de prisión por lo que hizo. Mi mamá continuó. No sabemos qué hacer. Hemos perdido todo. Tu padre está muy molesto y estamos luchando. Te necesitamos. Sentí una fría sensación de ira en mí. Mis padres, que nunca habían apoyado mis sueños, ahora me llamaban pidiendo ayuda. Tragué saliva tratando de controlar mis emociones. Una parte de mí quería simplemente colgar y olvidarlos, pero otra parte de mí, la que había estado desesperada por su aprobación durante tanto tiempo, quería acercarme para ofrecer algún tipo de consuelo. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. No,
Mamá, no te estoy ayudando. Tú tomaste tu decisión cuando me echaste de la casa. Me repudiaste por seguir mi pasión. ¿Ahora quieres mi ayuda? No, ya terminé contigo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar sus sollozos ahogados, pero no sentí ninguna simpatía. Durante tanto tiempo había tratado de complacerlos para obtener su amor y aprobación, pero ellos me habían alejado. Me habían humillado y me habían demostrado una y otra vez que no importaba. Este era mi momento de venganza. No iba a dejar que me pisotearan más. He construido algo real. Mamá, tengo mi propia vida ahora. Tú y papá tomaron sus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Dije adiós con voz firme y, así de fácil, terminé la llamada. Sentí una extraña sensación de alivio invadirme. No era el cierre que había imaginado, pero era lo que necesitaba. Había tomado el control de mi vida y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su lío. Los siguientes días estuvieron tranquilos. Mi negocio continuó prosperando y me volví más confiada en mis decisiones. Pero, a medida que pasaba el tiempo, seguí reflexionando sobre lo que había sucedido. Mis padres me habían rechazado, me habían repudiado y descartado mis sueños, pero al hacerlo me habían mostrado la verdad. No necesitaba su aprobación para tener éxito. Había construido esta vida por mi cuenta y era mía para vivir. No estaba segura de si Emily alguna vez se acercaría a mí, pero una parte de mí esperaba que, al igual que yo, ella encontrara su camino, siguiera su corazón y construyera su propia vida, no la vida que nuestros padres le habían impuesto. La vida tiene una forma curiosa de resolverse. Después de todo lo que pasó, nunca imaginé que encontraría paz por tanto tiempo. Pensé que siempre cargaría con el peso del rechazo de mis padres, sus duras palabras y el sentimiento de no ser deseada, pero con el tiempo, algo cambió. Cambió dentro de mí, construí algo real, algo de lo que podía estar orgullosa. Poco a poco, la ira y el dolor comenzaron a desvanecerse. Mi panadería había crecido más de lo que podría haber esperado. Abrí 2 ubicaciones más y mis pasteles ganaron reconocimiento en toda la ciudad. Los críticos gastronómicos locales comenzaron a escribir sobre mi tienda e incluso aparecí en un popular programa de televisión. Estaba viviendo la vida que siempre había soñado, haciendo lo que amaba y teniendo éxito en mis propios términos. Nunca había sido tan feliz. Entonces, un día, sucedió algo inesperado. Era solo una tarde más y estaba glaseando un pastel de bodas cuando mi teléfono sonó. El número en la pantalla no me era familiar, pero lo contesté de todos modos. Sophie, soy Emily, dijo la voz al otro lado. Mi corazón dio un vuelco. Emily, después de todo lo que había pasado, nunca pensé que lo haría. Escuchar de ella otra vez. Emily, dije, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo estás? Suspiró profundamente. Sé que esto surgió de la nada, pero necesito disculparme por todo, por la forma en que mamá y papá te trataron y por las cosas que hice. Su voz tembló. Pasé mucho tiempo tratando de cumplir con sus expectativas, pero nunca fue lo que realmente quería. Finalmente, me di cuenta de eso y verte seguir tus sueños me dio el valor para cambiar. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que ella decía. Años de silencio y distancia, y ahora ella se disculpaba por cosas que nunca imaginé que escucharía. Me inscribí en cursos de diseño de interiores. Sophie, continuó con la voz llena de emoción. Me di cuenta de que estaba persiguiendo una vida que no era la mía. Ahora sigo mi pasión, como tú. Se me formó un nudo en la garganta. Emily, la que siempre había sido la perfecta ante los ojos de nuestros padres, ahora estaba viviendo su propia verdad. Nunca esperé esto. Pero ahí estaba ella, diciéndome que estaba persiguiendo sus propios sueños. Estoy orgullosa de ti, le dije en voz baja, realmente lo estoy. Ese día hablamos durante horas, compartiendo nuestras luchas, miedos y esperanzas. Sentí que finalmente nos entendíamos como nunca antes. Me di cuenta de que, a pesar de todo, la había extrañado. La hermana a la que una vez admiraba, ahora estaba encontrando su propio camino. Al igual que yo, Emily se sentía bien al hablar abiertamente. En las siguientes semanas, reconstruimos nuestra relación, nos reunimos para tomar un café, visitamos nuestras casas y compartimos experiencias. Estaba realmente feliz por ella, porque había encontrado un nuevo camino, y yo también. Sin embargo, con nuestros padres, permanecí en silencio. Estaba claro que ellos habían elegido su camino sin nosotros, pero de una manera extraña. Ya no me importaba. Había encontrado mi felicidad y éxito. No necesitaba su aprobación. Había construido mi vida con el apoyo de tía Lily y ahora, con la comprensión de Emily, me sentía completa. Entonces, un día, mis padres se acercaron después de años de silencio. Me llamaron para reunirme.
Dudé, pero sabía que tenía que hacerlo. Nos encontramos en un café. Parecían más viejos, cansados. Mi papá habló primero. Sophie, estábamos equivocados. Te alejamos cuando deberíamos haberte apoyado. Lo sentimos. Pude sentir la ira subiendo dentro de mí, pero ya había cambiado. Los miré y dije, te perdono, pero es demasiado tarde. Tomaron sus decisiones, yo tomé la mía. Y con eso, me levanté y me alejé, sintiendo que había cerrado ese capítulo. Nunca imaginé que sus disculpas no cambiarían nada. Ya no podía cambiar nada. Había encontrado a mi familia en aquellos que realmente se preocupaban por mí, tía Lily, Daniel, y ahora Emily. Había aprendido que las personas que te rechazan no te definen. Solo tú puedes escribir tu propia historia. Y por primera vez, me sentía realmente libre.